A los hermanos que están por medio del internet que nos escuchan, que también los queremos dar la bienvenida. Le pedimos humildemente que tengan paciencia. Estamos estudiando los eventos del tiempo del fin, especialmente aquellos que están todavía por cumplirse de acuerdo a la profecía dada al siervo del Señor en el libro de Apocalipsis, San Juan, en donde habla de unos eventos que están por suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, que ya la semana pasada hablamos de dónde se encuentra nuestro Señor, precisamente este momento en el santuario celestial, y el ministerio que el Señor tiene, que se lo da al siervo Juan y lo describe en el libro de Apocalipsis, como estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a ver un evento que está por suceder, pero que ya está en medio nuestro, antes de que hablemos por el evento que quiero mencionar, que es el sellamiento. Pero hoy vamos a hablar del zarandeo, una parte profética de la profecía del tiempo del fin que falta por cumplir, pero que ya comenzó dentro de la iglesia. Vamos a ver, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y los versículos 7 al 9, nos habla de unos eventos que han sucedido y que trae a consecuencia este evento que está por suceder. Dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Hemos orado y hemos pedido la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno directamente en el estudio de esta gran profecía. Por ejemplo, profecía porque el Señor se la dio a su profeta Amos. En el capítulo 9 y el versículo 9, el Señor le dijo: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una escriba y no cae un granito en la tierra. Sabemos que la casa de Israel es la iglesia en el tiempo del fin, y que el Señor ha declarado por medio de su profeta que ella necesita ser zarandeada. Quiero leerles también que en Amos, en el capítulo 3 y el versículo 7, el mismo libro, dice que en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. Y en Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17, el Señor nos dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Sabemos que de acuerdo a Apocalipsis 19 y el versículo 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Para cerrar con esta introducción, dice que confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Amén. El inspirado profeta que habla de un zarandeo en Amos 9:9, y dice que en Lucas, en el capítulo 22, los versículos 31 y 32, dice que en una hora crítica el Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El zarandeo es un proceso
es un vocablo figurativo, que designa una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. Se zarandea el grano para que caigan por entre la malla de la zaranda los granos rotos, los restos de la cáscara y cualquier cuerpo extraño, y se avienta la paja. Ese es el proceso de zarandear. De la misma manera ocurre en la fase final de la historia de la iglesia. Un sacudimiento que determinará el zarandeo de la iglesia. Las causas fundamentales de la caída de muchos serán: 1. El descuido y la indiferencia religiosa. Número 2. La falta de aceptación del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Mensaje de arrepentimiento y reforma. Número 3. El conocimiento superficial voluntario de la verdad divina, por lo que las falsas doctrinas los van a desviar. Y número 4, la persecución por la imposición de las leyes dominicales. El resultado del zarandeo, que está ahora en proceso y que continuará en forma creciente, será la apostasía de un número de miembros de la iglesia que tendrán una experiencia superficial, algunos de ellos en destacadas posiciones. Un sector de estos apóstatas se convertirá en los peores enemigos de la comunión con Dios, o sea, de la verdad y de los que son del pueblo de Dios. Pero nadie que lleve una vida de plena consagración y de verdadera comunión con Dios necesitará ser afectado por este proceso. ¿Qué es el proceso del zarandeo? Lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, los versículos 9 al 10. El zarandeo tiene un propósito. Como descripción, use esos versículos. Dice que ¿qué? Probar los motivos del corazón, dejar en evidencia quiénes son realmente fieles, como nos dice en Jeremías 17, 9 al 10. Y número 2, que lo encontramos, es purificar la iglesia, para tener una iglesia santa y sin mancha, como la que está en Efesios 5, en los versículos 26 y 27, y en Mateo 3 y el versículo 12. Ahora, la sierva del Señor, en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, nos dice que necesitamos entender que cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de los sentimientos de amargura que están en su corazón. También nos habla con relación que dice que muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado grandes cargos de responsabilidad dentro de la iglesia. El zarandeo hará que veamos quiénes ellos son. Esto es parte de como la introducción que yo quería que se hiciese para que tuviésemos bien claro cómo es que el Señor nos ha venido hablando hace tiempo por medio de su palabra, por medio del espíritu de profecía. Y hay muchos libros que podríamos leer y les voy a dar las fuentes que he usado. El conflicto de los siglos en la página 47. Primeros escritos en las páginas 270 a la 271. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 312. Y hay una nota, testimonios para la iglesia, en el tomo número 6, en la página 361, en donde habla de congregarnos el sábado. En Hebreos, en el capítulo 10 y los versículos 23 al 27.
Con eso dicho, el resultado del zarandeo, ¿cuál es? Que va a dejar el verdadero, puro remanente de Dios para que mantenga ese vigor que necesita la iglesia para proclamar el mensaje del tiempo del fin. Ahora, ¿qué está pasando? Como leímos en el Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9, hubo una rebelión en el cielo. Y en esa rebelión resultó que ¿qué? Esa gran batalla, ¿entre quién? Entre Satanás, quien es el diablo, y el dragón, que luchaban ¿contra quién? Contra Miguel y los ángeles, de acuerdo al versículo 7. Entonces, ¿qué dice? Que no prevalecieron ya y no hubo lugar para ellos en el cielo. En el versículo 9 nos dice que fueron lanzados ¿dónde? Aquí, a la tierra. Entonces, ¿por qué? Tenemos que entender algo. Ahora vamos a traer eso a nuestro tiempo. Les voy a hablar un poquito antes de entrar. Me va a tomar un poquito de tiempo, pero es imprescindible que entendamos el propósito de estos estudios, el propósito de preparar estos temas que son para el tiempo del fin, que todavía no han sucedido, o sea, no se ha cumplido la profecía completamente, pero esto ya está en medio nuestro, es para que despertemos. La idea del Señor por medio de esto es que nos quiere salvar, que todos lleguemos al arrepentimiento, abramos los ojos y veamos en la posición espiritual en que nos encontramos, despertemos y empecemos a buscar de Cristo para que cuando Él venga podamos irnos con Él. No es de criticar, no es de juzgar, de señalar a nadie, la iglesia, los miembros, el cristiano, a nadie en particular. Este es Dios hablándonos por medio de su palabra de los eventos que van a suceder en el tiempo del fin para que todo aquel que quiera salvarse por medio de Cristo despierte y se prepare. Amén. Esa es la idea. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué algunos están allá y nosotros estamos acá? ¿Por qué si creemos lo mismo tenemos que estar en un lugar diferente los unos y los otros? No deberíamos estar toditos juntos. Tenemos que entender cosas muy interesantes para saber por qué es que estamos aquí. Y si vamos a las Escrituras y a los estudios proféticos, entenderemos que nosotros estamos entrando a la crisis final, la última crisis. La última crisis es la que nos dice que ya no estamos en el tiempo del fin, sino que estamos en el fin del tiempo del fin. Entonces, los sucesos van a venir rápido y se va a poner la cosa difícil y sería conveniente estudiar. Necesitamos más capacitación bíblica. Necesitamos estudiar más las Escrituras concernientes al tiempo en que estamos viviendo. Mientras más se capacite a la iglesia, más preparada estará para lo que viene o a lo que ya entramos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿De qué es de lo que estoy hablando? Tenemos una serie de grupos alrededor del mundo, así como nosotros. Ejemplos de eso es que tenemos que la verdad presente, el evangelio eterno, el fuerte clamor y muchos más que hoy por hoy están en diferentes otros lugares. ¿Pero por qué? No somos una sola iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que estamos aquí? Muy simple, hermanos. Estamos en medio del conflicto final, la última parte del tiempo del fin. Y ahora bien, ¿dónde fue que empezó este conflicto? Lo acabamos de leer, allá en el cielo, entre Satanás y Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7, que hubo la guerra. Ahora eso vino acá a la tierra. Vamos a buscar entender las complicaciones que eso trajo. El conflicto está aquí y eso que los teólogos llaman fenómeno, que no han comprendido bien y que están bien confundidos
porque han perdido el estudio. Eso es lo que estamos viviendo ahora en todo el mundo. Las diferentes doctrinas, los diferentes entendimientos de la palabra de Dios, lo que se está enseñando a través de las diferentes denominaciones y las escuelas. Es porque estos grandes teólogos, estas grandes universidades que están enseñando, no han podido entender que el proceso que el Señor está utilizando es porque ese conflicto que estaba en el cielo se ha trasladado aquí a la tierra. Y el director de ese conflicto por parte del mal se llama Satanás, quien conoce la Biblia en toda su plenitud y usa a sus, vamos a decir, a aquellos que no la estudian como debe de ser, para manifestarse por medio de ellos en este tipo de diferentes doctrinas. Ese es parte de este conflicto, la confusión. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto que estaba allá, yo lo voy a resumir para que entremos en lo que de verdad les quiero presentar. Simplemente, se vino a la tierra. Está aquí en medio nuestro. El poder que quiere ejercer el enemigo de las almas tiene una lucha, un conflicto con el poder de la creación que se llama Jesucristo. No ha cedido, no va a ceder. Él sabe que ya perdió. Y así como usó las escrituras en el tiempo de Cristo, que las conoce muy bien, las está usando hoy para traer confusión, para crear diferentes creencias en diferentes denominaciones y ramas de todas estas iglesias, que una proclama una cosa, otra proclama otra. Pero hay una sola verdad. Hay un solo profético entendimiento de las escrituras del tiempo que nos tocó vivir con relación a ese conflicto, y es el más importante de todos, el que falta por cumplirse en el tiempo del fin antes de la venida de Cristo. Ese es el que tenemos que entender, porque ese es el que nos afecta a nosotros, el pueblo que está viviendo en ese periodo de tiempo. Esto no va a afectar a los profetas del tiempo de Abraham, de Elías, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ese periodo de tiempo ya pasó. El mensaje para ellos era otro en el tiempo que les tocó vivir. El mensaje que nos tocó a nosotros es el del tiempo del fin, que ya estamos aquí. El mensaje de los tres ángeles, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el lugar en donde se encuentra ese gran conflicto entre el bien y el mal, hoy por hoy. Y eso es lo que tenemos que determinar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Entre quiénes fue el conflicto allá? Entre Jesús y Satanás. ¿Entre quiénes es el conflicto acá? Jesús y Satanás igual. Pero ahora nos incluye a nosotros, porque allá era con los ángeles del cielo. Acá es con los que, los hijos de Dios en la tierra. Necesitamos entender que esos somos nosotros. Allá en el cielo los que estaban con Miguel y los que estaban con el dragón. En la tierra los que guardan los mandamientos estarán de este lado, y los que aborrecen los mandamientos del otro lado. O sea, los píos y los impíos, los que tienen el mensaje de los tres ángeles y los que tienen el espíritu en forma de las tres ranas, los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Son dos grupos. Al igual que en el cielo, acá siguen dos grupos. El conflicto sigue igual. El trigo y la cizaña. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ahora está pasando algo para que podamos entender este conflicto que cambia. Es muy interesante y curioso comprender que poco antes del fin y antes que aparezca el Señor Jesucristo en gloria, no va a haber dos grupos. Mejor dicho, ya no hay dos grupos, hay tres grupos. Y esto es lo que lo hace interesante, que hoy por hoy, en las escenas finales del tiempo del fin, de acuerdo a la profecía, hay tres grupos. ¿Cómo es que de dos ahora hay tres? Vamos a ver. Son tres grupos y los menciona la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, los versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios:
El versículo 15, el versículo 16, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Suena como que ya hemos pasado por esto antes, pero no. En un sentido diferente, con un contexto diferente, estos versículos nos han dado muestra que las señales que nuestro Señor Jesucristo nos estaba mostrando en Mateo 24 ya tienen su cumplimiento en este periodo de tiempo. Porque antes podíamos saber quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, o los píos y los impíos, porque bueno, no hay ninguno, dice la palabra de Dios. O sea, usted llegaba a un lugar y escuchaba a un pastor predicar y usted sabía que provenía de la palabra de Dios, porque usted también estudiaba la palabra de Dios. Hoy día es difícil discernir quién es la iglesia que está predicando la verdad y quién no, porque son muy pocos los que se dedican al estudio. Y ahí es que viene lo que Satanás ha utilizado, la confusión. Escuchen bien. En Apocalipsis 3, Jesucristo, hablándole a la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy, los calientes, los tibios y los fríos. Ese es el problema. Dicho sea de paso, ¿sabían ustedes que el éxito de Satanás no radica en el mal? El éxito del diablo no radica en el bien. El éxito de él radica en el mezclar el bien con el mal y produce lo que hoy conocemos, la tibieza. No son fríos, no son calientes, están tibios. Esa fue la primera invitación que le dio a Adán y Eva en Génesis 3 y el versículo 5. Que conocieran el bien, el mal. El éxito de Satanás no radica en el mal ni en el bien, simplemente en la mezcla de ellos dos, como antes les dice. Por eso ahora hay tres grupos: tibios, fríos y calientes. Ahora díganme ustedes, ¿quiénes son los calientes? Vamos a identificarlos. ¿Quiénes son los calientes? Los justos. ¿Quién más? Los que tienen la verdad presente y la están predicando. Amén. Porque habla de un fervor, de un grupo que están vivos, despiertos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los fríos? Los fríos ignoran que están fríos. Y son muchísimos allá afuera. Ahora, díganme una cosa, ¿quiénes son los tibios? ¿Cómo se forma el agua tibia? ¿De dónde? ¿Y cómo se forma? De los dos, agua fría y agua caliente. ¿Y saben cómo se llama eso? Nominal. Ustedes saben, hemos estudiado esto antes, tocamos este tema y utilizamos esa palabra en el contexto de una iglesia que tiene un llamado y que no está compartiéndolo, no está ejerciendo ese llamado de parte de Dios. ¿Qué significa la palabra nominal? Que nada más tienen un nombre pero no viven, no existen, que solo existen de nombre. Los tibios son los que quieren ir al cielo, pero que no hacen los compromisos ni renuevan su pacto con Cristo Jesús. Son precisamente aquellos que están en ambos bandos, jugando en ambos bandos, pero al final desaparecen de los tres grupos uno. ¿Qué grupo está Jesús por vomitar? De su boca, dice el Señor. Ahora, muy bien, los tibios. Nosotros identifiquémonos en qué grupo de los tres estamos. En este grupo que estamos, nos es necesario saber. Es muy importante saber, mientras pensamos en eso, no es un fenómeno lo que está pasando, sino que el Señor está tratando de que todo el mundo se ubique, y especialmente su iglesia. Vamos al libro de Amos, o podemos ver cómo el Señor resuelve el problema de los tres grupos, como ya leímos, Amos capítulo 9, pero incluyamos también el versículo 8 que encontramos anteriormente, que ya lo leímos, como les estaba diciendo antes. ¿Qué dice el Señor en Amos, el capítulo 9, el versículo 8 y el versículo 9?
que es lo que estábamos leyendo. Y lo puse solamente para que lo tengamos como parte de que, porque estamos hablando con relación a lo que el Señor va a hacer. Dice la palabra de Dios. El versículo 8. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Todos sabemos que la casa de Israel y la casa de Jacob es la iglesia. Y dice que no la va a destruir del todo. En otras palabras, va a quedar un remanente. Esta es la parte más importante de este zarandeo. La conclusión del zarandeo por parte de Dios, que ya comenzó y está dentro de nuestro medio, tiene un propósito y proviene de Dios. ¿Cuál es? Sacar un remanente. Vamos a estudiar esto con la Biblia. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que estamos aquí? El Señor está dando el último sacudimiento al mundo y a la iglesia para que se defina. Es que no se sabe quién es tibio, quién es frío, quién es caliente. Y de esos tres grupos solamente quedan dos. ¿Y cómo se define? El Espíritu Santo y los ángeles vienen y mueven a ver de qué estamos hechos, a ver qué somos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Mateo 7, versículos 21 al 23. Amén. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, versículo 14. Entonces entendamos por qué estamos aquí, hermanos, hermanas, no porque estamos compitiendo para ser mejores que los que están allá en una organización. No, hermanos, quizá seamos los peores por la gran necesidad que tenemos del Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos que tener un espíritu de oración, de arrepentimiento, y entonces colocarnos todos los días en las manos del Señor Jesucristo, porque estamos en tiempos muy peligrosos. ¿En qué tiempo estamos? Precisamente, hermanos, estamos en el zarandeo. Ese es el tiempo en que estamos. Por eso unos corren para allá, otros corren para acá. De paso, no tenemos que ir a muchos lugares. Vayamos a Cristo cada día. Hay unos que están corriendo y se van a la verdad eterna. Adventistas de la creación. Adventistas de no sé qué. La vara del pastor. Ya no saben ni a dónde ir, que si la conferencia, que si no estás ahí no te salva, que si no estás acá estás engañado. Hay una confusión tremenda. No vayamos a ninguna parte, vayamos a la palabra de Dios y a los testimonios, punto. Amén. Es mucho dolor lo que cuesta decir lo que voy a decir. Yo no recuerdo cuándo me bauticé. Yo sé que me bauticé en una iglesia adventista hace un montón de tiempo. Y según ha pasado el tiempo, he visto que cada día, ¿qué pasa? Estamos peor. Sabiendo que somos la iglesia llamada por Dios para dar un mensaje a aquellos que no conocen la luz que tan preciosa nosotros tenemos. El santuario. La doctrina del santuario no la tiene ninguna iglesia. Y ninguna iglesia llamada por Dios la está dando. Es el plan de salvación en vivo y a todo color en la palabra de Dios. Y nos ilustra la ruta, el camino a los pies de Cristo como nuestro Redentor y Salvador. En su segunda venida no tenemos que buscar nada más. Aquí está la solución al pecado de cada uno que se quiera salvar. Dios nos la ha dado, Él hará el resto. Dice en su palabra, lo único que tenemos que tener es que buscarlo a Él. Pero estamos dormidos, entretenidos, porque ese conflicto entre el bien y el mal, aquel enemigo de las almas que conoce bien la palabra, ha confundido este mensaje. Lo ha tranquilo y ha dicho que ni existe un santuario. En muchas iglesias que se ha dicho. Y nosotros que lo tenemos,
no lo estamos dando. El mensaje de los 3 ángeles que dice que salga de Babilonia y lo llama pueblo mío en Apocalipsis 14. El Señor nos da el mensaje de los 3 ángeles. En Apocalipsis 18 nos dice que ese pueblo que es de él salga de Babilonia, llamando a Babilonia aquella institución que es el reino de Satanás, usado por él para inventar todo tipo de doctrinas que confunden el camino y la dirección a esta doctrina que es el santuario. Ese es el problema que Dios tiene con su iglesia, y la tiene que sacudir para que de ella salgan hombres que estén dispuestos a sacrificarlo todo para adorarlo, para proclamarlo, para decirle a esas iglesias que están confundidas que el camino verdadero es este, no ese del papado, de un cielo, de un infierno, de la inmortalidad del alma, de la representación de Cristo aquí en la tierra, que son doctrinas que ha enseñado Babilonia. Y todos sabemos, porque esto ya lo hemos estudiado. Ahora, no es en juicio, no es en crítica, es de amor y de dolor que lo quiero expresar, porque somos hermanos en Cristo, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿qué pasó? Yo estaba allí y tuve que salir de allí, porque allí no se está haciendo eso. ¿Qué hemos hecho? Vamos a ver. Hay una confusión tremenda. Cristo Jesús dirige la iglesia de esta manera. Desde 1844. No hay otra manera, no hay otra forma. Es muy sencillo. El Señor no quiere que compliquemos lo que Él por tanto tiempo está haciendo. Así que es el zarandeo. Ya la Biblia lo explicó hace un momento en Amos 9, versículos 8 y 9. ¿Cómo lo entiende usted? La palabra zarandeo, separar. ¿Qué más entendemos por la palabra zarandeo? Dividir, apartar. Esto está correcto. Y es que más he oído decir, al preguntar, otros dicen limpiar, y todo eso está bien. El zarandeo no es nada fácil. Purifica, limpia. ¿Saben? El zarandeo duele. Hemos dejado muchos amigos, muchos hermanos allá donde estábamos. Duele. Y a veces, aunque no lo querramos aceptar, desearíamos estar allá, por amor a ellos, como era en aquel entonces. Pero hoy por hoy, el zarandeo espiritual, acá, dentro de nosotros, se pensaba que ser zarandeado, todo lo que salía, era lo malo. Pregunto yo, ¿qué es lo que está saliendo? Generalmente, y así lo están predicando hasta el día de hoy, que los que se quedan son los buenos. Y ustedes saben qué es lo que se quedó allá de donde ustedes salieron, de donde yo salí. Las cosas que están pasando allá, apostasía, ecumenismo, el rebajar las normas, el suavizar el mensaje, ver el pecado como algo común. Entonces, está trabajando al revés. El zarandeo lo que sirve es lo que sale. Y tenemos que entender qué es salir. Pero entendamos esto, muy importante, porque mucha gente cree que está bien allí. Es que hay libertad religiosa, dicen hermanos. No se dan cuenta que es un cautiverio religioso lo que está promoviendo en este tiempo el enemigo. Ya leímos en Amos 9, versículo 9, acerca del zarandeo. Es aquí que zarandeo la casa de Israel. La casa de Israel es la iglesia que está junta con los gentiles, así como se mueve el grano en el granero, y no caerá ni un solo granito en tierra. Y también Lucas en el versículo 22 y capítulo 22 y el versículo 31 dice el Señor a través de su siervo. Lucas 22, perdónenme, pero el versículo 31, en el capítulo 22 del libro de Lucas, dice el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, ¿se acuerdan de él? Pedro. ¿Quién es? ¿Quién? Uno de los apóstoles de la primera iglesia primitiva. Un hombre de Dios, porque juraba que iba a servir al Señor y aunque le costase la vida nunca lo iba a negar. Y sabemos qué fue lo que pasó. Pero el Señor se lo había advertido. Eso mismo está haciendo con nosotros. Va a pasar lo que le pasó a Simón si no nos ponemos en las manos de Cristo. Como Cristo le pidió a Pedro que se pusiese y no lo hizo. Sabemos que luego volvió y cuando volvió el Señor lo dejó a cargo de las ovejas. Pero yo rogaré por ti que tu fe no falte, le dijo el Señor. El zarandeo es corporativo y es individual. Tenemos que estar bien preparados porque se zarandea individualmente, se zarandea familiarmente y se zarandea toda la iglesia. Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos en la página 47, bajo el manto de un cristianismo falso. ¿Por qué llega el zarandeo? Miren, bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para romper la fe de los creyentes y apartarlos de la fe de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. A eso, ¿cómo se le llama? Apostasía, idolatría. Entonces, por esa razón, Dios tiene que purificar a su iglesia para saber quién es de Él y quién no. Ya hemos visto las definiciones. Es un vocablo figurativo, les dije anteriormente. Es un sacudimiento como se limpia el maíz, la semilla y todos los granos. El trigo, sacudimiento de la iglesia para hacer una separación entre quién. Entre el verdadero Hijo de Dios y el que aparenta serlo. Es la separación del trigo de la cizaña, de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que está pasando. El resultado de la apostasía, hermano mío, es una enemistad. Dios exige, Él es celoso y quiere que seamos leales, fieles, firmes, rectos hasta la muerte, porque Él así lo fue con su iglesia y no pide menos de su iglesia hoy día. ¿Qué dice la sierva del Señor? Joya de los Testimonios, tomo 3, página 312. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones e injusticia en aquellos que pedecen, y todo lo que es susceptible de ser removido lo será. Solamente subsistirán aquellos cosas que no pueden serlo. Te voy a aclarar algo, mi hermanito. El zarandeo ya empezó y sigue y va a continuar hasta poco antes del fin y se termine la gracia. ¿Saben? Algo muy interesante que debemos analizarlo todos nosotros. Estamos dentro de ustedes y yo de ese zarandeo. No estamos fuera de él. No podemos decir, ya no tenemos que estar en pie de lucha. Por eso el que dice estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, versículo 12. Preocupados por vuestra salvación, como con temor y temblor. Filipenses 2, versículo 12. Porque todavía no hemos llegado al cielo. Y Satanás sabe en quién va a sentar su ataque. Apocalipsis 12, 17. En el remanente. Esos somos nosotros. Los que todavía tenemos el deseo de proclamar el mensaje. Los que nos duele. Los que tenemos el celo de la palabra de Dios, que no se está compartiendo con el que no la conoce. Los que decimos ser miembros de la iglesia, pero jugamos el papel de sabatino, como nos dice el Señor en Apocalipsis 3, que somos la Odisea, la que está ¿qué? La orgullosa, la que se cree que está rica, que no tiene necesidad de nadie. Por lo tanto no tenemos que hacer nada, porque ya estamos salvos. Nos interesa que el que no sabe, el que no se va a salvar porque no tiene conocimiento. Déjame decirte algo, Dios tiene más pueblo allá que lo que tiene acá dentro de su iglesia. Por eso es que este remanente no puede dejar de proclamar el mensaje que se nos dio, el mensaje de los 3 ángeles, la segunda venida de nuestro Cristo con el santuario. Amén. Ya los corporativos de cualquier denominación están siendo sacudidos. Ya.
Pero de repente Satanás se da cuenta que hay unos que son muy tercos, que aguardan los mandamientos de Dios y no le hacen caso, que no quieren unirse al mundo. Entonces son los que más perseguidos serán. Por esa razón es que tenemos que estar muy atentos nosotros y cuidar nuestra salvación. El estar aquí y los que están aquí tenemos mayor responsabilidad porque Satanás se está fijando aquí. El tiempo del zarandeo. Vi que estamos, dice Testimonios tomo 1, página 439. Vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo. En el gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, podremos medir mejor las fuerzas de Israel. Hermanos, si alguien aquí extraña su lugar allá, de dónde vino, lo que usted cooperó, el dinero que dio, no sé qué ni cuánto, y que se quedó todo aquel pastor, o que no se quedó, y si usted piensa que mejor me regreso, porque allá yo era líder, y tenía mi cargo, y me hace falta, y qué sé yo. Yo sé porque yo lo he pasado. Pues mire, el que quiera regresarse, que le vaya bien. No es tiempo de estar titubeando en dos pensamientos, como el pueblo de Dios en el tiempo de Elías. Los que estén con Dios y los que estaban con Baal. Aquí nadie está por la fuerza, pero sí se requiere valor, fe y mucha oración para pertenecer al pueblo de Dios en el tiempo del fin. El zarandeo puede prevenirse, específicamente cuando uno mantiene una constante y profunda comunión con Dios, con su Hijo, por su Espíritu y con todo el cielo. Una vida de oración continua, al abandono de ambiciones egoístas, el estudio incesante de las Santas Escrituras, entrega completa de la vida a Dios. Estando de esa manera, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. O sea, o de separarnos de la fuente de nuestra fortaleza, el Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 8, 38 y 39. Cuando te sientas débil con dudas, porque va a haber mucho eso, va a haber depresión y todo lo que viene. Recuerda Romanos 8, el capítulo completo, léetelo, memorízalo, apréndetelo. Dáselo al Señor en tu oración, porque hay muchas promesas para ti y para mí. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 8. ¿Cuáles son las causas del zarandeo? Dijimos apostasía, pero en términos generales. Número 1, descuido. Número 2, indiferencia. Número 3, no aceptar el mensaje de la Odisea. Eso lo puedes buscar en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 43. La iglesia de la Odisea. Número 4, un conocimiento superficial de la verdad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál es el punto número 1? Dice la sierva del Señor, el descuido y la indiferencia de esta o este. Mira, hermano, hermana, somos pocos. Y aún dentro de los pocos hay un remanente. Y dentro de poco ya no van a haber una gran organización. Y el mundo y la iglesia. En la iglesia de Dios será poco conocida, dice la sierva del Señor, en el tiempo del fin. Poco conocida, no seremos famosos. Ya no tendremos esa imagen corporativa de aquella iglesia poderosa, porque ya cayó. Ahora, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Habacuc 2:4. Eso de que vamos a ser y dejar de ser famosos, lo dice la sierva del Señor en Testimonios, tomo 2, página 300, un llamado a los ministros. En página 195, una advertencia a la iglesia. El conflicto de los siglos, capítulo 21, un gran despertar religioso. Eventos de los últimos días, capítulo 4, la iglesia de los últimos días. Yo no estoy inventando nada. Todo esto es palabra de Dios. A mí me tocó decírtelo porque a mí también me toca vivirlo. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que somos un remanente. Por eso es que somos pocos. Y queremos que tú también
tomes en mente que estás dormido, que necesitas despertar, que necesitamos, si despertamos, despertar a los que están dormidos, porque ese es nuestro deber, nuestros hermanos, que también Él quiere que se salven, como te quiere salvar a ti y a mí. Amén. Necesitamos recordar que el mayor pecado de Satanás era el egoísmo. Él quería todo para él. Ese espíritu está dentro de la iglesia. La iglesia se ha dañado, ha sido infiltrada por demonios y doctrinas de demonios. En grupos pequeños pero fieles al Señor, en todo momento, el número de esta hueste había disminuido. ¿Con qué cosa? Con el zarandeo. Algunos fueron dejados a la vera del camino. ¿Quiénes? Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar y anhelar, clamando angustiosamente por ellas, y por eso no las obtuvieron. ¿Y quedaron a dónde? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que no quisieron pasar del lugar santo al lugar santísimo con el Señor Jesús? Lo mismo es lo que les sucede. Primeros Escritos, capítulo, el fin de los 2300 días, páginas 55 y 56. Número 2. ¿Qué más trae? La persecución. Pronto. Dice la sierva del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 31. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora perecen o parecen ser sinceros y fieles serán como vil metal. En vez de estar fortalecidos y confortados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente al lado de los opositores. Y hay aún algunos que dicen: yo creo en lo que ustedes están predicando, pero no quiero que me borren. ¿Has escuchado eso antes? No quiero que me borren. Es que voy a perder mi posición de anciano. O mira, es que yo soy director de escuela sabática. O yo soy el tesorero y llevo 20 años luchando aquí con esta iglesia. Yo soy de los primeros acá. Yo me bauticé aquí porque vine. Viene el desprestigio, sí. El pasado por alto, viene el desprecio, viene la traición. ¿Recuerdan al Señor Jesús lo que le pasó con Judas? ¿Somos diferentes o mejores que el Señor Jesús? Así que recuerda esto bien, cuando llegue ese momento. Nosotros no hemos vivido nada, no hemos sufrido nada. La persecución es algo que también uno puede entender, como es el zarandeo. Punto número 3. La no aceptación del mensaje a la Odisea. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, Primeros Escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Los voy a dejar que ustedes lo leen, porque yo sé que ustedes lo saben. Y eso está en Primeros Escritos, la página 270 y página 271. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría